Entendí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Rodolfo, buenas tardes. Bienvenido a nuestro primer podcast de Luz Storming. Bueno, bienvenido y bien querido, porque has estado con nosotros compartiendo una información muy valiosa antiguamente. Antiguamente este último evento. Y bueno, yo lo primero que quería darte las gracias públicamente por tu apoyo en todo. Y además presentarte un poquito, ¿no? Saber quién eres al que no te haya conocido previamente, que veo difícil que no te conozcan, pero bueno, por si hay algún despistado. Pues básicamente Rodolfo es uno de los grandes inversores en España del mundo de la tecnología, lleva muchísimos años en esta arena, en este sector. Yo me acuerdo que le conocí cuando tenía 26 años exactamente y de entonces le tengo como un gran referente. Es una de las personas que ha hecho quizá algunas de las mejores o más importantes operaciones a nivel de inversión y de capital riesgo aquí en España. Por ejemplo, con empresas como Twenty, que fue vendida a Telefónica, como empresas como Bybit, que fue vendida a Amazon, o Kelku, que fue vendida a Yahoo, entre otras. Entonces, bueno, pues lo que te decía, Rolfo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Un placer, Rubén, estar contigo y lo de los 26 años, aclaro que eran los tuyos, no los míos. Sí, bueno, pero tampoco estamos tan lejos, ¿eh? Tampoco estamos tan lejos. Pero sí, sí, Todavía te queda un poco. sí, bueno, más o menos, pero con grandes mentores como tú, yo estoy seguro que llegaremos muy lejos todos. Bien, pues hay algunas de las preguntas que se comentaron en el brainstorming que además fueron súper interesantes. A mí me pareció. Creo que además fue una de las grandes, es como hacer un máster en una hora, o sea, porque además recuerdo que fueron exactamente 56 preguntas, que yo estaba intentando llegar a las 100 porque tú tenías el récord de las 100 y digo, a ver si lo batimos, pero nos quedamos un poco lejos. Y entre algunas de ellas surgían algunas de las típicas que pueden surgir a los emprendedores cuando comienzan y luego también en otras fases. Algunas de las que hubieron fueron muy orientadas al mundo de buscar inversores entre los amigos, familiares, etcétera. Y alguien te preguntó que cómo se podía gestionar todo ello. Coméntanos un poco tu punto de vista en este sentido. Bueno, como les expliqué, que por cierto, el sitio está muy bien, pero tiene difícil acceso. Es decir, que el hacer los eventos ahí hace que mucha gente te falle, porque cuando ven que no hay nada cerca para aparcar y tal, y no es fácil llegar en metro ni en nada, pues había menos gente de la que realmente esperábamos, tanto tú como yo. Bueno, lo Mm, que les conté básicamente es que cuando haces lo que se llama en inglés Friends, Food and Family, tienes que tener mucho cuidado. Y tienes que tener mucho cuidado de las siguientes maneras. La primera, tienes que hacerles firmar por escrito que saben que es una inversión de alto riesgo, que tú vas a hacer el máximo posible y vas a invertir todo el dinero que tengas en sacarlo adelante, pero que si no sale, que sepan que están corriendo un gran riesgo. De tal forma que luego nadie te pueda decir, oye, es que te di 10.000 euros y te los ha fumigado. O sea, eso hay mm, que quedar muy claro. Y lo tienes que hacer por escrito, para que si han pasado un año, año y medio, la gente se ha olvidado. Es decir, no, no, mira, es que te lo conté, te lo dije. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego la otra parte que es muy importante es que no cedas un porcentaje muy alto de la empresa porque estás empezando, todavía no sabes lo que va a valer la empresa y el dar más de un 5% a Friends, Foods and Family es un riesgo que no debes de correr. Es decir, yo he visto muchos casos en los que se ha ido abajo una inversión porque había una serie de Friends, Foods and Family que tenían el 40% de la empresa. Entonces, claro, es imposible que entre un inversor financiero o un inversor profesional. Es decir, tienes que guardar como mucho el 95% de la empresa en ese momento inicial. Es decir, tienes que controlarlo absolutamente todo.
Puedes ceder un 5% si realmente entre varios amigos te han puesto 50 o 100.000 euros, pero Ujú. nunca cedas más del 5%. Esa es un poco la explicación. Pues muy, Mm, muy relevante. Carmen, ¿tú querías comentar alguna sí. cosa? No, yo quería, bueno, sí, evidentemente. Tengo aquí también algunas preguntillas que también me acuerdo de esa sesión y yo como la única fémina aquí y una de las 5 chicas que estábamos en el evento, recuerdo la pregunta muy relevante de una de las asistentes que era, ¿a qué crees tú que se debe un poco esta diferencia entre mujeres que se convierten en emprendedoras y hombres que son emprendedoras, ¿no? Porque ese mercado o esa representación femenina está muy, muy desequilibrada, ¿no? ¿Qué cosas ves tú que hay un poco en contra o que tenemos en la cabeza a lo mejor por base el público femenino a la hora de emprender? Bueno, de entrada entráis más tarde. Es decir, que las féminas habéis empezado a pensar en montar vuestras empresas 20 años después que los hombres y por Claro. lo tanto eso os va a llevar un tiempo poneros a la altura. Pero sobre todo también hay otras dos cosas muy importantes. Una es que las mujeres no os gusta representar demasiado en público. Y las que sois representativas debierais de hacer presentaciones en público con mucha más frecuencia. Ahora Ujú, empieza a haber ya gente, o sea, chicas que son relevantes y que hacen presentaciones en público y que pueden ser un role model. Pero yo creo que necesitamos más role models de mujeres que hayan tenido éxito o que sepan exactamente cómo es el entorno del aprendizaje de una startup y que ujú, promuevan el que las chicas participen. Yo creo además también que la mujer en general es menos arriesgada que el hombre. Es decir, ya. que es más, como dicen los ingleses, down to earth, es decir, más Ujú, con los pies en el suelo y le resulta más difícil el explicar cosas en las que no cree mucho. Mientras que a los hombres se nos da mejor el hacer un poco de teatro y decir, sí, hombre, sí, sí, esto lo tengo controlado. lanzarte, ¿no? Ahí Las mujeres eso lo hacéis con menos. con menos frecuencia. Y Sí, yo creo sí. que esas son las cosas, pero realmente también es el tiempo. Es decir, yo creo que a medida que pasa el tiempo, yo cuando empecé el tipo de inversiones, estamos hablando de hace más de 30 años, no había mujeres ni se las esperaba. Y ahora ya Ujú, hay mujeres y se les espera. Es decir, que acá claro. bien es verdad que todavía estáis a lo mejor entre el 15 y el 20% de los emprendedores o las emprendedoras en este caso, Sí. pero es muy superior a lo que había cuando yo empecé, que no erais ni el 1%. No. Sí, yo de hecho ahora voy observando, no sé si es porque tengo como el SART activado, ¿no? Que me van llegando cosas que son específicamente para fomentar todo esto y la llegada de la mujer a liderar diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Tanto en empresa privada, pero también a la hora de empezar a lanzar tu propio proyecto, también hay cada vez como más ayudas disponibles para guiarte en ese desarrollo que tienes que hacer a lo que decías, somos menos datas a presentar, pero luego también, por ejemplo, y conecta con otra pregunta que te iba a hacer, ¿qué consejo nos darías tú a las mujeres para fomentar mejores relaciones empresariales, que eso también te ayuden a buscar los contactos, inversores, etcétera, para, para sentir que tienes el acompañamiento Hombre, correcto, ¿no? hay dos aspectos que son completamente diferentes. Uno es yendo con las grandes escuelas de negocio, que Ujú, esas te ponen en contacto con un montón de gente y por lo tanto, si haces un máster en el Instituto de Empresa o en el sí, IES o en ESADE, pues resulta que en el curso de 40 o 50 personas tienes un montón de contactos y luego perteneces a la asociación, etcétera, y eso te da mucha salida. Problema, ujú, es caro, entonces no todo el mundo se lo puede permitir. claro, Y claro, el otro aspecto es un poco lo que estáis haciendo vosotros con el Beerstorming, es decir, eventos en los que realmente vayan hombres, que las mujeres se sumen y empiecen a claro, hacer contactos con gente que está con las mismas inquietudes que tienen ellas. claro. Y eso, Claro, y de una manera lógicamente, es natural, muchísimo más claro. barato. Sí, 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 sí. No, bueno, y además, precisamente estábamos comentando hace un momento, Rubén y yo, el tema del valor que le veíamos
poner un tema de conversación en un evento y luego posteriormente quedarte para poder conocer a la gente que ha asistido, ¿no? Y la recurrencia hace que poco a poco te vayas conociendo y vayas, digamos, coincidiendo otra vez con esas mismas personas y tejer de esa manera la relación, porque con un solo contacto al final, pues es un té conocido, pero esa recurrencia sí que te da la posibilidad de ir profundizando poco a poco en Yo en mis precisamente en charlas, esa relación, ¿no? yo en mis charlas hace mucho tiempo, o sea, ahora ya lo he Ujú. dejado de hacer porque ha cambiado el panorama, ¿no? Pero una de las cosas que hacía es, cuando había una sala llena de 500 personas, salía al anfiteatro y decía, chicos, chicas, poneros todos de pie. Y se ponía todo el mundo de pie y decía, oye, Sí. intercambiaros tarjetas alrededor. Ujú. Y resultaba que, bueno, que la gente pues iba a esos eventos, hoy es que ya no llevan ni tarjeta. O sea, Ujú. que hay que ser Claro, más ahora es conecta difícil. tu LinkedIn, ¿no? Sí, sí, ahora te tienes que decir cuál es el LinkedIn. Pero bueno, yo creo que ese tipo de eventos que antes eran más multitudinarios y que están poco a poco volviendo, yo creo que es una fuente de ese tipo de contactos, porque va Ujú. todo tipo de gente, va gente que quiere emprender, pero hay gente que no tiene ideas y no quiere emprender, pero le gustaría tener una participación porque es, por ejemplo, Claro, un técnico bueno y lo que le gustaría es que alguien le llevara en su barco, claro. que fuera la Ujú. parte tecnológica de la empresa. Y esos eventos son los sitios donde se encuentra ese tipo de gente. Ujú. Claro. En ese punto además hubo una otra pregunta muy interesante que fue, oye Rodolfo, pero ¿dónde encuentro a este tipo de gente muchas veces que no viene a los eventos, pero que sí que puede estar y que puede ser el típico perfil que a mí me puede ayudar a tirar para adelante, ¿no? Y en algún punto tú comentabas el tema de, oye, hay gente muy interesante que a lo mejor ahora está en fase de cambio o está en fase de ver otras cosas más interesantes por sí mismo, que puede ser interesante, que le puede interesar este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, sobre todo yo lo que decía y aludía, porque yo creo que es algo muy interesante, es que cada vez hay más gente en las grandes empresas que se jubilan antes, es decir, gente que con 58 años les echan o les jubilan más o Ujú. menos forzosamente y son gente que están en la plenitud de sus Sí, facultades mentales y tienen ganas de hacer cosas, pero a ellos no se les ocurre porque a lo mejor han sido consultores toda su vida, pero sin embargo te pueden ayudar mucho a un emprendedor que no tiene esa experiencia y tienen dinero para invertir. Entonces también es muy interesante hacer lo que te contaba de seguir por LinkedIn toda la gente que se va jubilando de las grandes empresas y contactarlos, invitarles a charlas, explicar un poco lo que queréis hacer como emprendedores y probablemente de ahí surjan también inversores que te puedan acompañar. Ujú. Sí, sí. Y en el tema este de los contactos, por ejemplo, había otro tema que a mí me pareció muy divertido, sobre todo como lo planteaste, y que además yo lo viví, vamos, lo vi. No lo viví porque no estaba en ese proyecto con vosotros, pero sí que lo vi y que me pareció acojonante. No sé si esto se puede decir en en estos tal, pero fue el tema de NetJuice. Entonces, sobre todo con el tema comentábamos el tema de escuchar a veces a socios que llegan a plantearte que normalmente tú vas buscando capital y a lo mejor ellos lo que te plantean es otra cosa, pero que te puede dar acceso a algo mucho más grande. Bueno, el caso de Nechus, que es un poco el que conté y que ya lo he contado muchas veces, básicamente Silvia, Jorge y yo, que éramos los socios de Nechus en aquel momento, salimos al mercado a conseguir 400 millones de pesetas. Estamos hablando de pesetas. Y en una de las presentaciones dentro del roadshow que hicimos, le hicimos la presentación a Carlos de Seus. Y Carlos de Seus, cuando terminó, dijo que le interesaba mucho la empresa, pero que él quería emprender como socio, como nosotros, y que nos aportó, o sea, que le dijéramos cuánto habíamos valorado nosotros la empresa en millones de pesetas y que él lo pondría en efectivo y se quedaba con un 25%. Nosotros éramos un tercio cada uno en ese momento, bueno, quitando unos pequeños porcentajes que tenían algunos de los empleados que tenían Jorge y Silvia. Pero bueno, básicamente un tercio cada uno. Y nosotros le dijimos que, oye, nosotros estamos buscando un inversor, no estamos buscando un socio. ¿Mm? Ujú. Pero él nos hizo una contrapropuesta y nos dijo, mira, si me dejáis entrar,
yo me comprometo a que en vez de 400 millones, levanto 10.000 millones de pesetas. Y bueno, esa fue la historia que al final llegó a buen puerto, le dijimos que sí unos días después, entró, se quedó con el 25%, aportó el dinero en efectivo, que nos venía bien también, como sabes, a las startups siempre le Claro. vienen bien. Entonces, eran pesetas, eran unos cuantos millones, pero pesetas. Ujú. Y de ahí empezó, y claro, 10.000 millones de pesetas en el 99 Una eh, pasta. sería el equivalente de 60 millones hoy, pero es realmente muchísimo más, porque en Claro, aquel entonces nadie había hecho claro. en una empresa startup, conseguido en una pequeña incubadora 10.000 millones de pesetas. Ujú. Fue espectacular. Yo me acuerdo de aquello y fue muy, muy, muy espectacular. Y estas empresas que van buscando capital y que, bueno, parece que a veces se molestan porque consideran que a lo mejor les pueden, o sea, no quieren dar la información adecuada porque creen que les pueden quitar las ideas, que había algún participante también que comentaba, ¿no? O también que tú le preguntaste a alguien, oye, pero ¿cuánto tiempo hace que no, o sea, desde cuándo estás facturando 100.000 euros al año? O algo así, ¿cuántos años has seguido constante facturando 100.000 euros al año? Y él contestó que no habían llegado a eso, ¿no? Realmente ese punto de vista, desde el punto de vista de un inversor, cuando recibe esa información, ¿qué punto de vista consideras tú que recibe? Bueno, yo creo que básicamente, fíjate, el problema que hay es que hay una sobre oferta de productos similares. Mira, yo ahora estoy metido Ujú, en lo que es el South Summit, y en el South Summit se presentan todos los años algo así como 3.000 potenciales startuperos que buscan dinero. Y de esos se seleccionan primero 200 y luego 100, que son los que van al South Summit. Bueno, pues yo que estoy haciendo, como uno, somos una docena o dos docenas de gente que estamos contribuyendo con nuestra lectura de los planes de negocio, etcétera, a decir cuáles nos parecen mejor. Te das cuenta que cuando se ponen de moda las cosas, por ejemplo, ahora el tema de inteligencia artificial, pues oye, en cada cosa que veo hay algún elemento de inteligencia artificial. Yo creo que al final uno de los problemas que tienen las empresas startup es que hacen demasiado me too, es decir, copio lo que hay en el mercado. Y realmente lo que hace que una empresa sea grande es que tengas un elemento diferencial que no tengan las demás. Y el startupero normalmente no sabe explicar eso si lo tiene o ujú, no lo tiene y nunca lo va a tener. Entonces, por eso, cuando la gente dice es que no hay dinero en el mercado, no hay dinero en el mercado para aquellos que no aportan nada nuevo, pero aquellos que realmente tienen cosas nuevas que aportar, normalmente encuentran dinero. El problema está en que si tardas mucho tiempo y no explotas, el mercado ya no te cree. Es decir, si tú tienes una empresa en la que llevas 5 años y no pasas de 100.000 euros de financiación, de facturación al año, ya no encuentras inversores, porque el inversor dice, si este en 5 años no ha hecho nada, ¿por qué lo va a hacer ya, en el año 6? Porque yo meta un poco de dinero. Es decir, claro, el timing es muy importante. Ujú. claro, claro. Y, Rodolfo, ¿no crees que también puede haber cierto miedo, por ejemplo, con el caso que has puesto de la inteligencia artificial, de tú llegas, vas a montar tu empresa, vas a poner un producto en el mercado? eh, Pueden pensar que a lo mejor también hay como unos básicos obligatorios que tienen que estar y como ahora todo lleva inteligencia artificial, si mi producto no lleva inteligencia artificial, pues entonces como no estoy cumpliendo los mínimos, ¿no? Que también puede ser un poco el miedo que haya. Entonces, si no, a lo mejor no se ponen a destacar su valor diferencial y se ocupan más de que todos los básicos o todo lo que es trending esté recogido, ¿no? Entonces, ver un poco ahí Yo creo, dónde yo creo aconsejas tú el que balanceo. yo creo que hay una dicotomía muy habitual, y es que el emprendedor está focalizado en su producto y el Ujú, inversor está focalizado en para qué sirve y cuánto vende. claro, Claro, son dicotomías, es decir, que tú estás hablando de una cosa y el inversor está queriendo escuchar otra. cosa de otra, claro, claro, Ujú. efectivamente. Estos perfiles, Rodolfo, cuando tú has estado viendo con la experiencia que tienes de ver emprendedores de éxito y que no, ¿qué tipo de perfiles o qué tipo de patrones o qué tipo de formas de pensar
tienen esos emprendedores que consiguen el éxito, que consiguen llevar a cabo una empresa y consiguen un éxito importante o consiguen llegar a un objetivo que tenían definido? Bueno, yo creo que hay muchos tipos, muchas tipologías, pero yo te voy a dar las que se me ocurren más generales. O Ujú, sea, hay el equipo que viene de un máster, por ejemplo, y que tienen muy buenos contactos, han invertido en un MBA que lo han hecho en una escuela de prestigio. La escuela de prestigio probablemente ha facilitado el conseguir el primer dinero que necesitaban para lanzar el producto y luego realmente han creado un equipo potente porque son tres o cuatro que se complementan y que han hecho el máster juntos y se llevan muy bien ujú, y aquello se vende muy bien al inversor. Ese es un tipo. Luego hay otro tipo que es el chaval de 19, 20 años que parece que no sabe nada de nada, pero se come el mundo. Y entonces ese también es alguien que es el más próximo al 0-100. Es decir, o es un cero, es decir, y todo el dinero que metas lo va a fumigar, o es un 100 porque realmente no sabe que no puede hacerse ciertas cosas, pero va y las hace. ujú, claro. Ese tipo joven que realmente no tiene ni la preparación ni la experiencia, pero tiene las ganas, el entusiasmo de hacer una cosa diferente y en algunos casos lo consigue. Ese es otro perfil. Luego ahora cada vez más está el perfil de la gente que ha sido ejecutiva durante mucho tiempo y empieza a ver que con 48 o 50 años, si quiere cambiar de empresa ya le es muy difícil. Mm, Y si conoce muy bien un sector, empieza a preguntarse, oye, ¿yo en este sector podría aportar algo nuevo? Y es la persona que también los inversores le miran y dicen, oye, este ha sido director comercial de una empresa de seguros 25 años y de seguros sabe un poco. Y quiere hacer una cosa dentro del sector de seguros y ha buscado un grupito de tecnólogos que le lleven la parte de tecnología y se ha montado un tema muy interesante, vamos a invertir en él. Pero ujú, ¿cuál es el problema que la gente no termina de entender bien? O sea, los emprendedores no terminan de entender bien. Y es que, ¿qué es lo que hacen los fondos de capital riesgo y qué es lo que empiezan a hacer también los business angels que tienen experiencia? Porque realmente unos aprenden de los otros. Al ujú, principio había muchos business angels o muy pocos business angels, pero había unos cuantos y no había fondos prácticamente de inversión. Y luego pues han empezado a haber más fondos de inversión y muchos más business angels. Pero ¿cuál es el panorama? El panorama está en que tú, por ejemplo, si eres un fondo de capital riesgo y tienes 40 millones en gestión, resulta que tienes un equipo de 15, 20 personas, de los cuales hay 5 o 6, 7 cerebritos que lo único que hacen es ver qué es lo que está pasando en el mercado. Y entonces cuando realmente se va a invertir en un sector nuevo, se han estudiado el sector por completo. Saben quiénes son los players, cuánta empresa ujú, hay ahí y ya tienen una idea de cuál es el que les hace más tilín. Es decir, que el problema que tienes muchas veces es que antes de que vayas a hacer un pitch, ya debieras de saber que no estás en la lista de los que van a decir que sí. ¿Por qué? Pues porque acabas de empezar en un sector en el que hay ya 10 players y hay uno o dos muy ujú, señalados que son los que se van a llevar el dinero prime que hay en el mercado. Entonces tienes que ser ya, capaz de entender que muchas veces, por eso te decía que el Business Angel está empezando a hacer lo mismo, pero no tiene los recursos de un VC. O sea, no está tan profesionalizado en cuanto al estudio de lo que hace. Pero muchos de ellos tienen relaciones con VCs y les dan feedback de entornos, o son gente que están por ejemplo, en fondos o no en fondos, en bancos de inversión que les dan informes de cómo funcionan ciertos segmentos de mercado. Son gente muy informada. Por eso ujú, uno de los grandes fallos de los emprendedores es que no se preparan bien el conocimiento del mercado que el inversor normalmente va a tener ya preparado porque es un sector en el que quiere entrar. ujú. Es decir, claro. que la razón por la que casi nunca consigues
consigues financiación es porque no has analizado bien el mercado y la gente que está invirtiendo y quiénes son los competidores y qué es lo que están haciendo. En el fondo, si yo soy un fondo de inversión que tengo que invertir en ese sector o he decidido invertir en ese sector 2 millones de euros, lo que voy a hacer es estudiar muy bien con quién me la juego. Y si hay 10 Claro. players en el mercado, voy a escoger uno de los 3 primeros, a ser posible el primero. Pero a lo mejor el primero es demasiado caro o me parece que se va a pegar una castaña y prefiero el segundo o el tercero. Pero desde luego no voy a coger el séptimo, el octavo o el noveno. Es que ni los estudio. Ujú. Ujú. Qué Claro. interesante. Y es que, mira, Mm, deja un segundito, perdona, Rubén, que te iba a sí, cortar. sí. Es que pensando en esto que dice Rodolfo, yo, por ejemplo, he observado pues, últimamente gente con la que te relacionas con tecnología que son muy buenos desarrollando, teniendo una idea o porque manejan muy bien la tecnología y se les ocurre solucionar un problema con la tecnología, pero efectivamente no es el tipo de perfil que piensa de manera en cómo me estudio el mercado, cómo hago un plan de negocio, o sea, que al final los perfiles que hay y de los que surgen a veces determinadas ideas que incluso son disruptivas, es gente que no tiene el perfil y no se prepara para responder a esas preguntas o poner en primera línea lo que le importa a un inversor, ¿no? Que es Eso justo tiene, todo eso esto que tiene está también, comentando. eso tiene también mucho que ver con la idea de lo que decíamos antes de que, por ejemplo, eh, tienes un montón de emprendedores que no se han estudiado bien con quién van a hablar. Y hoy en Ya, día, a través de LinkedIn y de las redes sociales, puedes claro, hacer una investigación en profundidad de la gente con la que te vas a ver, no solo del claro. fondo, sino de la Eso persona es. del fondo que te va a recibir. Y eso tienes Ujú, que haberlo averiguado antes. Tienes que claro. saber qué es lo que le gusta, qué pregunta. Y eso, pues, lo Ujú, que tienes que hacer es ver en las empresas en las que han invertido, hablar con la gente en la que han invertido, averiguar qué es lo que quieren, etcétera. Yo creo que eso es ujú, muy importante. Y tiene mucho que ver también con otro aspecto, por ejemplo, que es el tema del plan de negocio. Los emprendedores dicen, pero ¿para qué ir un plan de negocio si sabéis todos que los planes de negocio no se cumplen? Bueno, no es que los planes de negocio son muy importantes para demostrar qué profundidad tiene la empresa que está presentando, haciendo el pitch. Es decir, ujú, tú como inversor sabes que a lo mejor o probablemente no se cumpla el plan de negocio, pero sí puedes leer que está hecho profesionalmente, que realmente no es cosa de una sola persona, sino que ha trabajado en equipo, que el equipo está de acuerdo, que la dirección es buena, que el plan de marketing que tienen para las ventas ujú. es adecuado. Es decir, el plan de negocio te da una serie de información sobre el proyecto que si no tienes un plan de negocio es muy difícil de entender. Claro, claro. Y otra cosa relacionada con eso, cuando estás preparando tu conversación, digamos, con un inversor, ¿qué parte o qué importancia tiene esa composición de equipo para darle solidez a la idea? Porque no se trata de ir solamente un tipo de perfiles, ¿no? Sí, entiendo que cuanto más variado y más áreas cubras, más solidez le das al proyecto, ¿no? A la Sí, hora de pero poder eso, ponerlo eso, llevarlo a cabo, ¿no? eso realmente es lo ideal, pero casi nunca es lo Ya, que ya, lo que casi nunca es sucede, lo ¿no? ideal. Es mucho más frecuente lo que tú dices, o sea, dos personas que son telecos los dos y que Ujú, el perfil de habilidades que tiene es muy similar y que uno va claro, a ser más técnico y el otro más comercial, pero el comercial realmente no tiene ninguna experiencia y no tiene la capacidad comercial que claro. se requiere. Bueno, los inversores normalmente lo que hacen es que te dan feedback y te dicen, oye, me parecéis muy bien en la parte tecnológica, pero necesitáis buscar o sea, un miembro del equipo que demuestre que realmente la parte comercial la vais a saber llevar Ujú, a cabo. claro. Ujú. Sí, esto es un tema que a mí me atañe mucho, desde siempre lo he visto y lo hemos comentado tú y yo muchas veces, Rodolfo, el tema de vender. O sea, lo importante que es el tener gente que vende que sabe vender la idea y que sabe vender al final el producto, ¿no? Que sale corriendo a vender el producto. Al final muchas veces los tecnólogos se centran solo en la parte de desarrollo, desarrollo, desarrollo y no le sacan de ahí ni para atrás, parecen ardillas metidos ahí desarrollando, que hacen muy bien, por otro lado,
pero luego a la hora de salir a ver quién vende ese producto hace falta un impacto fuerte de venta, ¿no? Entonces ahí muchas veces existe, otra vez volvemos un poco al enfoque que comentabas, que es el buscar a ese perfil que es capaz de decir, venga, vamos para adelante, que esto se va a vender, ¿no? Pero ¿cómo te lo traes? O sea, es decir, ¿cómo consigues llegar y decir, oye, el tío que me viene perfecto es el que trabaja en tal compañía y es el director de marketing o el director comercial, pero este es que gana 100.000 o 200.000 pavos al año, ¿qué hago con él? ¿Cómo me lo traigo? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que os dije en la presentación, es decir, cómo de convencido estás de que tu empresa va a ser una gran empresa. Es decir, al Ujú, final yo siempre he explicado que lo más difícil, la venta más difícil del emprendedor no es al inversor, es a su equipo. Es decir, mm, la capacidad de traerte un tío de primer nivel a tu empresa requiere que estés tú muy convencido y que él realmente se vea en esa empresa diciendo, él o ella, mi ujú, contribución va a hacer que esta empresa, en efecto, dentro de 3 o 4 años valga 50 o 60 millones y si me voy a llevar un 10 o un 20%, eso es un montón de dinero que claro. no voy a ganar nunca con un sueldo por muy bien que me paguen. Y además tengo dinero ahora en el banco, lo que necesito para vivir son 50.000, que es lo que me ofrece este startupero, que es lo único que puede pagar de momento. Con eso me mantengo y lo que voy a hacer es realmente subir las ventas y conseguir que la empresa valga mucho dinero porque mi participación va a ser cada vez mejor. Pero eso no lo puedes hacer a menos que estés muy convencido de Claro. que tienes una gran idea, de que realmente tu empresa va a ir a algún sitio y que puedas decir, oye, lo único que me falta eres tú y que sepas vendérselo. Y que el tío, Ujú, pues es verdad, yo me veo en ese puesto. Claro, Yo creo que puedo contribuir a que esta empresa sea una gran empresa. ujú, Hay claro. mucha gente que está harta de estar 20 años o 25 años en una multinacional y de ser buenísimo en gestionar lo que le dicen en Silicon Valley. Pero realmente hay Mm, mucha gente que dice, oye, si a mí me dejan hacerlo de otra manera, yo lo haría de otra manera. Bueno, pues aquí tienes una empresa en la que puedes hacerlo de la manera que tú crees que va a tener más éxito. ujú. Claro, y fíjate, podríamos solucionar el mundo si juntáramos a los que están empezando con los que están saliendo del mercado, ¿no? Claro, claro. Juntarlos de esa manera, ¿no? El mercado no te quiere, la empresa privada no te quiere, pero resulta que hay un montón de gente que está en otra situación y que necesita justo de tu expertise, ¿no? O sea, el conseguir ese Y que hay match mucha, y que sería maravilloso. hay mucha gente, o bastante gente, que está en puestos directivos ganando entre 150 a 180.000 euros y que están hartos, llevan 5 años hartos de Ujú, estar donde están y que estarían dispuestos a ir a una startup en la que tengan un 20% de la empresa, pues por claro, 50.000 euros y claro. perder todos los años 100.000 de ingresos o 120.000. Pero claro, eso Ujú, si dices, oye, va a ser a 5 años. Quiere decir que he perdido 600.000 euros en sueldo, pero es que voy ujú, a vender la empresa claro, y voy a llevar 10 millones, pues me compensa. ¿Y de claro, quién depende eso? En gran parte de mí mismo. Si eres Ujú, capaz de vender eso, pues cambia por completo el panorama. claro. ujú. ¿Y cómo un inversor, tú por ejemplo, cómo un inversor decide, bueno, entrar en una compañía está claro cómo lo decide, ¿vale? Pero cómo decide salir de ella o cómo pacta salir de ella? Porque hay hitos que me imagino que se tienen que cumplir y claro, hay momentos en los que ya el inversor le puede Bueno, interesar ya. eso normalmente se regla por contrato. Yo Ujú, no soy muy amigo de ese tipo de contratos porque pueden ser un arma de doble filo, pero en cualquier caso, lo que suele pasar, o sea, cuando el inversor quiere salirse, es cuando ve al emprendedor satisfecho con lo que tiene. Es decir, que hay muchos emprendedores que tienen una ambición que ya han conseguido ujú, y esa ambición no es la Ujú, ambición del inversor. El inversor ha entrado en una empresa para que valga 100 millones y realmente el emprendedor dice, oye, la empresa mía vale ahora 5 o 6 millones, pero yo tengo todavía el 6%, es un dinero importante, pero es que no quiero vender. Es que me estoy pagando 80.000 euros al mes, tengo 25 empleados, facturo 3 millones, gano dinero, tengo un buen coche, no me quiero complicar la vida. Entonces, el inversor dice, aquí no hay nada que hacer, porque nunca va a hacer crecer la empresa más allá de los 3, 4, 5 millones de euros. Y esa claro. empresa nunca va a valer gran cantidad de dinero.
Si es que la ambición del emprendedor es absolutamente, es una de las claves que un inversor se fija, ¿no? O sea, esa ambición fuerte, ganas de llegar, ganas de dominar el mundo, de dominar un sector, ¿no? Sí, sí, eso es muy, muy importante. Y, Carmen, ¿ibas a decir tú algo No, no, antes? no, Ah, estaba justo también revisando mi listado, así que si tienes alguna preparada, dale. ujú. Sí. Bueno, es que hay varias aquí que tengo. Vale, una de las que comentamos también es qué ocurre cuando lo que tú comentabas desde el punto de vista de, oye, esto está creciendo, esto va para arriba, pero la empresa va disparada como un tiro, pero hay un desorden aquí, esto se está organizando aquí, que es un caos, se va todo haciendo sobre la marcha, se va gestionando sobre la marcha. ¿Cómo un inversor aconseja a ese emprendedor, oye, toma decisiones de una u otra forma? Bueno, normalmente la primera decisión es, no es lo mismo llevar una empresa de 30 personas que una de 300 personas. Y Mm, cuando realmente tienes que llevar una de 300 que además está creciendo a 100 personas nuevas al año o 150 personas nuevas al año, tienes que tener un departamento de recursos humanos que antes era innecesario porque el director de recursos humanos era el CEO de la empresa y las entrevistas las hacía él. Y todo. Ahora llega un momento en que necesitas poner un coto a todo eso, hacer que el CEO se concentre en lo suyo y tener un departamento que se ocupe de la gente. Y eso cada vez es más importante a medida que crece. Aparte de eso, también pasa con la tecnología. Es decir, tú puedes haber tenido un lanzamiento de un producto mínimo viable y tu gente te está diciendo que tienes una infraestructura que da para X miles de usuarios. eh, Ujú. um, No puedo eh, eh, traducir al la tienes que te- llevar más de perdona, 300 y mm. además está creciendo a 100 personas nuevas al año, 150 fíjate que personas me ha nuevas al cogido año. el teléfono, Tienes que me tener ha un cogido departamento de RH. me ha Los siguientes cogido el serán comentario. innecesarios. Te está Entonces, contestando. Empresa y las entrevistas de Rocío cállate, Garayé. hombre. A veces, Cállate. a veces pasa, ¿eh? A mí también tengo alguna conversación y de repente el Google Home también Bien, me está me da escuchando y ahí. de repente, espérate un momento que voy a ponerlo en silencio, silencio, para que no nos vuelva a pasar. Vale, perdonad. Ujú. Bueno, pues estábamos hablando de, De crecimiento, el crecimiento de Crecimiento. las... bueno, del crecimiento. Si te decía primero lo de recursos humanos y luego lo de la tecnología. En tecnología, eso me ha pasado alguna vez, que de repente una empresa se dispara y la tecnología se le cae a pedazos. Ujú. Ujú, Entonces, ahí el inversor que normalmente no quiere meterse en esas cosas, eh, pues lo que quiere es buscar un CTO muy bueno y decirle al emprendedor, oye, tienes que darle participación porque estás teniendo un problema de crecimiento de la tecnología y tú no eres capaz de tener in-house la gente, los arquitectos de sistemas que puedan garantizar que te puedes multiplicar por 10 el crecimiento y no tener. Eso de todas maneras ahora está siendo más fácil debido a los servicios que dan empresas como Amazon, como Microsoft, como Oracle, etcétera. Ujú. Te dan servicios managed que pueden crecer prácticamente lo que necesites sin hacer grandes cosas porque ellos se ocupan de la parte de tecnología, pero todo eso también tienes que contratarlo bien, tienes que tener lo que se llama un service level agreement, o sea, un servicio, Ujú. el tipo de calidad de servicio que necesitas y todo eso necesita un CTO que sepa hacerlo porque lo haya hecho ya. Y la mayoría de de los emprendedores pequeños o son ellos el CTO, pero sin la experiencia, o tienen un CTO que no tiene tampoco la experiencia. Es decir, que cuando se crece mucho explosivamente, normalmente hay o sea, hay tres puestos que hay que cuidar desde el punto de vista del inversor. Uno es los recursos humanos, el otro es la tecnología y el tercero, y muy importante también, es los socios, es decir, Ujú. los desarrollos entre los socios. Porque tú empiezas una empresa con tres o cuatro socios y cada uno está en la misma línea porque se han puesto de acuerdo, etcétera. Pero de repente han pasado 4 años, dos de ellos se han casado, uno de ellos tiene Ya. dos niños y empieza a cambiar el panorama. Y de repente uno dice, no, yo quiero vender.
Y otro dice, no, no, yo quiero tener una empresa para toda la vida. Y entonces, una de las labores que tiene que tener el inversor es sentar y decir, oye, habéis firmado un contrato, estos son lo que de eso, cumplir primero vuestro contrato y luego ya veremos cómo satisfacéis vuestras necesidades. Es decir, Claro. esas tres cosas yo creo que son imprescindibles. Ujú. Ujú. Y la cultura corporativa, cuando empieza a crecer la compañía, esos cambios que a veces que tiene que ver por un lado la parte societaria, pero por otro lado tiene que ver también toda la gestión con el personal y todo lo que implica, sobre todo en internacionalización, esa cultura corporativa, ¿cómo consideras que hay que abordarla? Esos cambios necesarios. Pues yo creo que tienes que tener un sistema de recursos humanos muy flexible, muy bien preparado para hacerlo, o tener un CEO o un equipo directivo muy empático que ha sido capaz de generar una cultura motu propio, incluso sin tener experiencia ninguna. O sea, hay gente Ujú. que transmiten cultura sin querer, simplemente porque están tan entusiasmados y tienen tan claros cuáles son los valores que son capaces de transmitirlos, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y sobre todo no es lo mismo hacerlo con 30 personas que con 300 o 3000. Y Ujú, por supuesto, Claro. cuando te internacionalizas y tienes que comprar una empresa en Francia, en Alemania, en Italia o en Estados Unidos, pues por supuesto es todavía más difícil la integración y la transmisión de esos valores. ujú. Claro. Y permitidme que vuelva un segundo al estadio anterior. Cuando estás empezando, has conseguido un grupo de gente, tenéis en la cabeza montar algo tal. Para ti, Rodolfo, ¿cuáles son, digamos, las formas de asociación más óptimas para este grupo de personas que todavía no son una empresa o que están pensándolo? ¿Qué tipo de opciones tienen para, digamos, formalizar su asociación? Porque hay a veces que cuando ya te metes en rascar, en cómo te inscribes como sociedad, eso empiezas a ver que es un mundo tremendo, pero a lo mejor todavía no estás en ese punto. Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre digo es que tienes que tener muy buenos asesores legales desde el principio. Ujú, Entonces, una de las cosas que yo haría sería utilizar a los grandes o no tan grandes bufetes de abogados que tienen una línea para startups en los que te ujú, dan una consulta gratuita y luego con la idea de que luego te quedes con ellos, ¿no? Pero yo ujú. creo que es muy importante hablarlo con buenos abogados, porque al final eh, la gente dice, pero vamos, si no vamos a tener nunca problemas, si somos todos amigos. Ya, Ya, pero es pero que pasa el tiempo y tu amigo se ha casado y tu mujer y su mujer tampoco te cae tan bien porque le cae ya. mal a la tuya y entonces Sí, sí, empieza a sí. haber Si pasa en el la elemento, familia, ¿no? No va a pasar el en la elemento empresa. humano, ¿no? Entonces no puedes tener nada que no esté contemplado Claro. en notas iniciales y para eso un buen abogado tiene que hacer un contrato social muy claro. ¿Cómo Ujú, lo desarrollas? Si con una sociedad limitada que es o una asociación sin ánimo de lucro, lo que sea, eso depende mucho del proyecto. Pero yo creo ujú. que es clave asesorarse bien desde el principio. Ujú. Claro. Sí, sí. El tema del fracaso. Es decir, la empresa se ha invertido, ha empezado a funcionar, parece que ha empezado a ir hacia adelante, pero por algún motivo la empresa empieza a fracasar, cae. ¿Cómo se prepara tanto el inversor como el emprendedor para ese fracaso? No, el inversor no tiene demasiados problemas porque sabe que tiene un porcentaje calculado de fracaso. Es decir, Ujú, en un VC tradicional es muy difícil que más del 20% sean grandes éxitos y que sean recuperar el dinero tendrán otro 30% y el otro 50% saben que es fracaso total, pierden el dinero y ya está. Es decir, que eso no les preocupa demasiado, siempre y cuando sea una cosa leal. Desde el punto de vista del emprendedor es muy importante saber cómo sale. Es decir, un emprendedor que sale, una emprendedora que salen bien porque están bien asesorados jurídicamente y lo han hecho todo bien y no han tenido problemas de ningún tipo, demuestra que son gente seria. Yo creo que eso hace que también en la siguiente oportunidad se les considere. Y ahí la clave está en cómo lo explican. Es decir,
si tú eres un emprendedor que ha fracasado, vienes a mí y me dices, mira, Rodolfo, lo que pasó es que, claro, es que yo tenía un director comercial que era un petardo, que me dijo que iba a vender 1 millón y vendió 30.000 euros, y claro, o el modelo de negocio no funcionaba, el mercado se fue a pique, eso es alguien que no me interesa. Ahora, si viene y dice, oye, metí la pata hasta el fondo, como fue la primera vez, me equivoqué en todo, me equivoqué en el equipo que conseguí, me equivoqué en la tecnología que apliqué, me equivoqué en las ventas que hice, pero chico, he aprendido un máster. Bueno, pues con ese quiero hablar. Es decir, que Mm. lo que es importante del emprendedor es que asuma completamente la derrota y sea culpable y lo sepa y haya aprendido. Porque si al final lo que hace es tirar balones fuera y decir que la culpa siempre ha sido del empedrado, nunca habrá aprendido nada. Y en la siguiente Claro. hará lo mismo. Sí, Claro. sí, ¿Y, totalmente. hay algún momento, porque los números empiezan a ir mal, pero ¿hay algún momento que sea clave en el que si te asesoras bien o tomas la mejor decisión puedes remontar y puedes no? O sea, ¿hay alguna pista para decir, oye, mira, estamos perdiendo dinero, si haces esto se remonta? ¿Hay alguna clave ahí? Bueno, mira, una clave muy interesante es la de una empresa como eh, no me acuerdo cómo se llamaba originalmente, pero esta empresa levantó 100 millones de dólares Ujú, y hizo una plataforma social diferente, etcétera, para competir con Facebook, etcétera, y se pegaron una castaña importante después de gastarle 100 millones. ujú, Bueno, pues cuando llegaron, se habían comido los 100 millones. Llegaron a los inversores, les dijeron que necesitaban más dinero y los inversores dijeron, mira, no habéis cumplido nada de lo que nos habéis dicho. No creemos en vosotros y no vamos a poner ni un duro. Así que ir cerrando. ujú. Bueno, esto fue antes del fin de semana. Entonces, en el fin de semana, lo que hicieron fue analizar todos los datos que tenían y se dieron cuenta de que tenían varios millones de usuarios, porque claro, 100 millones dan para mucho. Habían invertido 30 Ujú, o 40 millones en marketing, quiere decir que gente claro. tenían. Lo que pasa es que no sabían muy bien de qué había. Entonces se dieron cuenta de que curiosamente de las tropecientas prestaciones que tenían, solo había tres que realmente la gente usaba. Y las otras tropecientas no le hacían el menos puñetero caso. Ya. Entonces llegaron a la conclusión, oye, si tuviéramos una empresa focalizada solo en esto, eso sí se podía sacar adelante. Y con la tecnología que ya tenemos, ¿qué necesitamos para poder salir al mercado? Y calcularon que 5 millones de euros o de dólares. El lunes fueron a los inversores y les dijeron que habían llegado a esa conclusión y que necesitaban 5 millones de euros. Y la mayoría de los inversores dijeron que ya os habíamos dicho el viernes que no queríamos saber nada de vosotros y seguimos en eso. Pero hubo dos o tres que dijeron, oye, yo ya he invertido aquí 25 millones, invertir Ya. otro 1,5 millones, pues voy a verlo. Ujú. Entonces juntaron los 5 millones y la empresa fue un exitazo que se vendió, espérate un segundo si lo tengo aquí, se vendió por 1.800 millones de dólares a los 22 meses. Es Fíjate. decir, el reposicionamiento, después de analizar bien qué es lo que ha ocurrido, puede ser una salida importante. Es decir, analiza qué es lo que ha ido bien, que algo Bien, ha ya. ido bien, qué es lo que ha ido regular y qué es lo que ha ido mal. Y céntrate en lo que ha ido bien, intenta ver si eso Claro. es un negocio por sí. Es decir, Ujú, ahora hay mucho, la gente dice mucho, no, es que he reposicionado la empresa, he cambiado el modelo de negocio. Bueno, esa es una forma de salir adelante si has hecho bien el trabajo, como te dije, estos que estuvieron prácticamente un fin de semana sí. completamente Ujú, encerrados analizando los datos que tenían. claro. Bueno, y a veces foco, ¿no? Trabajar mucho el foco o no perderlo, porque a veces tienes la tentación de dispersarte, ¿no? Y llegar Bueno, a...
Es que eso tiene mucho que ver con otra cosa que también, no sé si la conté, pero que para mí es muy importante, y es que los productos o los servicios que se hacen en el Consejo de Administración casi nunca son los que quiere el público. Claro. Ujú, Entonces, La lo que tienes importancia que del market aprender fit, desde el ¿no? principio es el market fit y Claro, ver realmente qué es lo que te está diciendo tu cliente y escucharle bien. eso es. Muchas veces más es menos, Ujú, no menos es ujú, más. Es decir, que lo que tienes es que hacer que una cosa muy focalizada satisfaga al mayor número posible de clientes. claro. ujú. Una cosa, mira, yo tengo una experiencia muy incluso anterior a la época. En el 94 yo estaba en Servicom. Y en Servicom hicimos una página web en la que nos gastamos 30 millones de pesetas de aquel entonces, y que tenía 30 niveles dentro de la página web. Y un día, porque estábamos todos orgullosísimos, nos habíamos gastado un montón de dinero en diseño, era una maravilla, era lo que se llamaba entonces una plataforma que no existía, era la primera que se veía. Y en cada nivel teníamos diseños espectaculares. Cuando un día se me ocurre decir, oye, hacerme un análisis de las visitas que tenemos. Bueno, pues si teníamos 100 en el primer nivel, en el segundo nivel teníamos 30 y en el tercer nivel teníamos 3. Y de ahí para abajo, otros Nada, 27 niveles, nadie, ni uno. Es claro, decir, que claro, claro. de los 30 millones habíamos tirado 20 millones que no servían para Claro. nada. Y nosotros estábamos orgullosísimos porque era la lista. Y luego además tenía todo tipo de problemas, porque como tenía tanto diseño en aquel entonces, los interfaces a través de módem Claro, sí. te permitían, era, mm, tenías que realmente empeñarte en visitarla, porque tardabas 10 minutos en que pasar del segundo al tercer nivel. Tenían 1000 clics O sea que por el estamos camino, hablando sí, de sí. otro tiempo. Hoy en día eso ya no es un problema, pero de todas maneras sí es un problema el escuchar al cliente Claro, antes de que tú decidas qué es lo que le vas a decir al cliente que necesita, que te lo diga claro. él. No, Ujú, sí, sí. claro. ¿Y sectores ahora o tecnologías en las que tú consideras que puede ser interesante invertir a futuro? Aparte de la inteligencia artificial, que ya sabemos que, que todo el mundo quiere estar ahí. Sí, pero todo el mundo quiere estar allí y realmente hay demasiada gente haciendo las mismas cosas. O sea, a mí Ujú, lo que me gustaría es ver gente que entra en el ámbito de inteligencia artificial, pero que te trae una propuesta diferencial. En el ujú, fondo dices, oye, es que yo quiero, por ejemplo, pues hacer ofertas. Pues tienes 30. Quiero hacer contenidos automatizados. Tienes 100. ujú. Quiero que al final alguien que salga con una idea completamente diferente, pues tiene muchas más probabilidades. Ujú, Claro, Yo creo que la vale, tecnología en estos momentos va a cambiar de forma dramática, ya está cambiando gracias a la inteligencia artificial, pero el siguiente gran paso es la computación cuántica. En ujú. cuanto empezamos a tener de una forma generalizada acceso a ordenadores cuánticos, van a cambiar los modelos de negocio de un claro. día para otro. No, Y va a ser espectacular. Es que no va a dar tiempo a asimilarlo, fíjate. Mm, sí, sí, no, muy bien, muy bien. Oye, pues ya llevamos aquí como una hora, más o menos, una hora y algo, ¿no? Yo creo que Rodolfo, vamos a dejarte tranquilo porque, porque te hemos dado aquí la paliza. Eres como una enciclopedia, eres como como todo el fondo que tienes por detrás de libros, es como ir sacando uno a uno. Es una pasada, Sí, sí. es una bueno, es pasada. lo que te da el haber estado Claro. muchos años. Y luego, además, el que yo tengo ahora, como sabéis, eh, la membresía de rodolfocarpentier.com, Correcto, y sí. ahí escribo todos los días un email. Y ese email habla de todas estas cosas. Es decir, que cada día escribo uno. Sí, sí. Lo tenéis aquí abajo, lo tenéis aquí abajo donde pone rodolfocarpentier.com. Apuntaros a la newsletter de Rodolfo, es espectacular, yo la Sí. recibo todos los días y Bueno, es viene un contenido divertida.
Viene un Muy contenido divertida. espectacular, sí, sí, muy, con Hombre, casos muy como siempre en una divertidos. cosa haces todos los días te sale mejor que otros, claro. Pero Sí, pero que son temas que están abordados desde un lado muy, muy digerible, seas más o entiendas mejor un tema. Hoy, por ejemplo, era el de datos. Entiendas o no entiendas, es que está muy digerible. Entonces sí que aprendes. O te da por lo menos algo que reflexionar. Pero sí, sí, ahí estás todas las mañanas sí, señor. Bueno, perfectamente Bueno, sincronizado. Carmen, Rubén, muchas gracias por esta entrevista Sí, y a vuestra disposición. ha sido un nada, placer, Rodolfo. ha sido un placer Muchas como gracias. siempre, Esperamos maestro. poder tener la oportunidad de verte en otro sarao por ahí. Fenomenal, cuando queráis. Venga, Perfecto. ahora. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Adiós.